Bueno, el proyecto final de la clase. El objetivo del proyecto es calcular una instalación fotovoltaica para el abastecimiento de energía de pequeños poblados indígenas. ¿Qué se nos requiere? O sea, la potencia que debe tener el inversor, el consumo de energía, la potencia del panel solar, el banco de baterías para una descarga del 50%. Seleccionar los equipos adecuados para este proyecto según puede ser encontrado en el mercado. Ver las notas. En el cuadro podemos ver los equipos, su potencia, la cantidad de equipos que hay y las horas de uso que se dan. Por ejemplo, eh, lámpara tiene una potencia de 9 vatios y hay 4 lámparas. 4 lámparas, entonces esas 4 lámparas se utilizan 10 horas de su uso día, 10 horas por día. Lo mismo pasa con el ventilador, el radio y el cargador del teléfono. Entonces se nos pide un banco de batería del 50% y usar un valor de 4.5 horas sol pico. ¿Qué significa eso? Eso significa que por cada hora hay 4.500 vatios en un área cuadrada. Eso significa horas sol pico. Entonces yo acá en el cuadro ya tengo Excel, ya voy para allá. Entonces, llenando la tabla, como podemos ver, la potencia total se hallaría multiplicando. En el caso de la lámpara sería 9 por el número de cantidad por 4. Eso nos daría la potencia total. Ahora, el consumo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hallaríamos el consumo? El consumo sería las horas que se utilizan, el aparato, por la potencia total. Para ver la suma, simplemente desplazamos hacia abajo y arriba, en la parte izquierda, nos dice suma 206. Lo mismo sería para esto. Entonces, una vez hallado la potencia total y el consumo que nos pide, la potencia que debe tener el inversor. Bueno, acá nos recomienda que en el mercado podemos encontrar potencias de inversor en múltiplos de 25 vatios. Entonces, en el mercado, ¿cómo sabemos qué potencia debe tener el inversor? Entonces, la potencia que debe tener el inversor hace la respuesta. La potencia del inversor es igual a la potencia total por 1.2, paréntesis 1 más 0.5. ¿Por qué 1.2? Bueno, eso ya depende del criterio de cada ingeniero que tenga. Es un factor. ¿Y por qué 1 más 0.5? El 0.5 es porque nos piden un banco de batería. O sea, más adelante nos van a pedir un banco de batería al 50%. Entonces todo tiene que estar en 50%. Los paneles, ahorita vamos a ver la potencia que generan los paneles a 50%. Y, o sea, todo está relacionado con 50%. Entonces la potencia del inversor sería 206 vatios, que es la potencia total que nos dio allá, por 1.2, paréntesis 1 más 0.5, que nos da 370.95. Entonces, esa es la potencia del inversor. Ahora, en el mercado podemos encontrar potencias de inversor en múltiplos de 25 vatios. O sea que si dividimos la potencia del inversor entre 25 vatios, nos da 15. O sea,
15 por 25 vatios sería 375 vatios. Sería la potencia del inversor. O sea, sería una potencia adecuada. Vamos a ver qué más necesita. Acá en la tabla de Excel, de todos modos, tenemos la potencia del inversor, la potencia de los paneles solares a un 50% y el banco de batería. Pero en las notas les voy a escribir la fórmula que utilicé. Aquí cualquier dato que cambie automáticamente se cambiará acá. Entonces nos pide la potencia del panel solar. ¿Qué potencia requiere el panel solar? A un 50%. Y de paso vamos a ver el banco de batería del 50%. Voltaje amperio hora. Acá en las notas nos recomiendan que para el panel solar las potencias disponibles son N por 50, donde N puede ser cualquier número, por ejemplo 4 por 50, 200. Y las baterías disponibles son 12 voltios, N por 25 amperios, donde N es un factor cualquiera, puede ser 12 voltios. Por ejemplo, si N es 4 sería 12 voltios, 100 amperios hora. Y el controlador admite tensiones de 12, 24 y 48. En este caso es de 12. Entonces nos vamos. La potencia del panel solar. ¿Cuáles serían las potencias del panel solar? Entonces hay una fórmula que nos dice que la potencia de los paneles solares es igual al consumo entre las horas sol pico entre 1 más 0.5. Entonces resolviendo esto nos daría resolviendo acá para la potencia de paneles solares al 50% nos daría 396.55 watts. Ahora, para el panel solar las potencias disponibles son N por 50. Entonces 396, que es el valor de la potencia, lo dividimos entre 50 y nos da 8. O sea que necesitamos 8 paneles solares. Esto significa que cada panel solar un panel solar puede que equivalga a 400 vatios, o 8 paneles de 50 vatios nos dan 400, que es más que necesario. Ahora en el banco de batería. En el banco de batería, para una descarga del 50%, nos dice que es igual a la energía entre la tensión de la batería, que dependía de nosotros, entre 0.5, que es el 50%. Entonces sería 1190 vatios hora, que es el consumo, entre 12 voltios entre 0.5, que nos da 198.32 amperios hora. Ahora, la batería disponible son 12 voltios N por 25 amperios hora, donde N son 246. Dividiendo el banco de batería entre 25 nos da un total de 8, o sea que necesitamos 12 voltios 200 amperios hora. ¿Qué significa esto? Que la batería tiene una tensión de 12 voltios y por cada hora recibe 200 amperios. Eso significa. Bueno, y aquí ya hallamos ya la potencia del inversor, el consumo, la potencia de los paneles solares y el banco de batería. Ahora en este segundo punto vamos a repetir el mismo ejercicio, o sea, vamos a hallar lo mismo, pero con diferentes datos de nuestra casa. En este caso, yo hice en mi propia casa. Yo seleccioné los equipos adecuados, bueno, los equipos que tengo, miré la potencia que tiene cada uno, la cantidad de cada uno, cuántas horas yo utilizo por día. Por ejemplo, podemos mirar focos, cada uno tiene una potencia de 5 vatios.
¿Cuántos focos tengo en la casa? 12. ¿Cuánto lo utilizo horas diarias? 12. Con eso ya hallo la potencia total, que es la potencia por unidad, y el consumo total, que sería la potencia total por el uso diario. Bueno, aquí tenemos la lavadora que funciona a 426 watts, el cargador del teléfono, cuántos tengo, cuántas horas utilizo. Entonces ya sabemos cómo hallar la potencia total, el consumo, en las horas pico, la descarga al 50% y la tensión. En este caso yo aquí voy a cambiar algunos datos. Por ejemplo, tengo una tensión de 48. Aquí el consumo me da mayor. Entonces la potencia del inversor que necesitamos, que se necesita, son 6504. Aquí vamos a cambiar, supongamos que no quiero 48. Vamos a cambiar. Pongamos 12. Ya enseguida se nos cambia el valor. Pero en este caso vamos a utilizar lo de 48. Se nos cambiaría solamente para el banco de batería. Si cambiamos, por ejemplo, vamos a cambiar las horas pico. Vamos a colocarle de 5. Nos cambiaría la potencia del panel solar. Y así, si cambiamos cualquier valor de esta tabla, automáticamente se nos cambia esta de aquí. Entonces, mirando aquí la potencia del inversor, la potencia de los paneles solares y el banco de batería, todo a un 50%, concluimos que la potencia del inversor es de 6400.624. Como los inversores están en múltiplo de 25, necesitamos un inversor con esta cantidad que produzca esta cantidad de watts. La potencia de los paneles del 50% es esta que tenemos aquí. Si tenemos que cada panel produce 50 watts, entonces se necesitan 228 paneles. El banco de batería, como yo estoy utilizando una batería de 48 voltios, y miramos acá, y miramos que el banco de batería nos da 1389 amperios hora. Entonces necesitamos una batería de 48 voltios, 1400 amperios hora. Muchas gracias por prestar atención al video y nos vemos.